Gloria a Dios. Nosotros nos presentemos en nuestra casa de oración, nunca se nos olvide que debemos adorarlo y debemos darle la alabanza para que la presencia aquí esté siempre. ¿Verdad? Hermanos, sin la presencia de Dios no somos nada. Todo en Él y todo con Él. ¿Verdad? Hoy traemos un tema que a mí me parece fascinante. Yo de repente cuando lo vi, dije, bueno, o sea, ¿será posible que compartamos nosotros esta palabra? Pero sí es muy importante, porque precisamente la alabanza de hoy se basa o dice que la mayor parte de las ocasiones la alabanza es de acuerdo a la palabra que vamos a compartir. Hoy estábamos alabando y decíamos Cordero inmolado, pero también empezamos con una alabanza que decía que es la roca firme, fuerte, el sustento. ¿Sí? Sobre él edificamos, ¿verdad? ¿Sí? Y también estábamos adorándolo. Santo, santo, santo eres, Señor, ¿verdad? Bien, precisamente hoy quiero compartir con ustedes que es la piedra fundacional. Siéntense, hermanos. ¿Sí? Esa piedra fundacional, los judíos la llaman la Eben HaShtiva, que precisamente la traducción es la piedra del fundamento o la piedra fundamental. Para algunos sabíamos y otros no lo sabíamos, pero esa roca físicamente existe, ¿verdad? Y esa roca está en lo que antes era el templo, en el primer templo de Dios, el que fue diseñado por David, pero que su hijo, el rey Salomón, fue quien Dios dijo que se lo construyera, ¿verdad? O sea, Salomón le dijo, ¿cómo es posible que mi Dios vive en una tienda de campaña y yo vivo en un palacio? Dice, ¿pero por qué? Entonces, Señor, te voy a construir un palacio, te voy a construir un templo, te voy a construir un lugar donde tú puedas habitar. Y ahí está, ¿verdad? Lo que estaba anteriormente en esa casa de oración, en esa casa de campaña, en esa casa, lo íbamos a trasladar a la piedra del fundamento, ¿verdad? Y esa piedra del fundamento, dices, cuando empiezas a leer, empiezas a investigar, ¿verdad? Es un mundo fascinante, porque físicamente esa piedra, ahí está. Esa piedra mide 13 metros de diámetro, tiene unos 60 metros y hay una cúpula arriba. Ahí se unen tres religiones, la cristiana, la judía y la musulmana. Y la musulmana, por cuestiones de conflictos políticos, se apoderó del lugar y ahí construyó, ¿verdad?, lo que viene siendo una cúpula. Y se le llama la cúpula de la piedra, ¿verdad? Pero esa piedra espiritualmente representa el fundamento donde nosotros debemos fundamentar nuestras vidas, donde nosotros debemos construir nuestra vida, donde nosotros debemos hacer que las cosas que nosotros tengamos, ¿verdad? Pues soy muy tautológico, lo que nosotros hagamos tenemos que fundamentarla, pero fundamentarla en qué, ¿verdad? Fundamentarla en la roca. Y luego vamos a ir más adelante y decir, ¿y quién es la roca? ¿Y por qué es esa roca? Y ahorita vamos a ver todo eso, porque le llaman la roca del fundamento. Dice que es una piedra física cargada de significado religioso, pero más allá de esa piedra material, el mensaje central es el verdadero fundamento de Cristo, la roca viva, quien sostiene nuestras vidas y nos conecta con Dios. Y eso lo vamos a seguir viendo más adelante. Esa piedra está ubicada en el antiguo recinto del templo de Salomón. La tradición judía sostiene que sobre esa piedra reposaba el arca de la alianza, en el lugar santísimo. Ese lugar es donde Dios se eligió para manifestarse. Y vamos a ver todo lo que ha sucedido en ese lugar en el transcurso de todo este tiempo, ¿verdad? O sea, ¿y por qué Dios eligió ese lugar santo? Pero después se le llamó el lugar santísimo. O sea, se le agregaron unas letras más. No es un lugar santo, es un lugar santísimo. ¿Por qué? Porque era donde Dios quería manifestarse con su pueblo, ¿verdad? O sea, recuerden que anteriormente la relación con Dios estaba cortada, no existía, nosotros no podíamos llegar y tener una relación directa con Dios, ¿verdad? Hasta que vino el Cordero, ese Cordero que vino y entregó su vida, ¿verdad? Para
para el perdón de ese pecado y volver a restaurar esa relación con Dios que se perdió en el Edén. Pero vamos a ver, dice la importancia espiritual de esa piedra. Estamos hablando de la piedra física transmutada a lo espiritual. Dice, para Israel es el punto donde la tierra se encuentra el centro del mundo. ¿Por qué el centro del mundo? Porque allí fue el lugar que eligió Dios para manifestarse al mundo. Es considerada la unión entre el cielo y la tierra. La manifestación del cielo se manifestaba en ese lugar, en esa roca, en ese monte, en el monte Moria. El monte Moria está ubicado en Jerusalén. Es el mismo cerro, la misma montaña, ¿verdad? Del lado sur está lo que viene siendo Jerusalén y del lado norte está el templo Moria, ¿verdad? El templo Moria es donde se han construido los dos templos de Dios. En el monte Moria han sucedido cosas muy interesantes y ahorita vamos a continuar con eso. Para los cristianos, la piedra fundamento apunta que es Jesucristo, la verdadera triangular, el fundamento sobre el cual se edifica la iglesia. Para el Islam, es el sitio donde el profeta Mahoma ascendió al cielo en su viaje nocturno. Por eso es el conflicto, porque todas las religiones y los conflictos políticos quieren apoderarse de ese lugar, de todos los lugares santos, ¿verdad? Mencionan los musulmanes y los judíos que esa parte tiene algo sobrenatural. O sea, esa piedra física hay algo sobrenatural, algo que sucede, ¿verdad? Diferentes circunstancias. Entonces ellos piensan que teniéndola de su lado, tienen todas las batallas ganadas. O sea, pero es una piedra física y ellos la quieren de todos modos. Y esa piedra nada más la visitan en este momento los musulmanes, no dejan entrar a otros, ¿verdad? O sea, y está en esa cúpula, está cubierta. Pero esa cúpula tiene una. Algunos mencionaban que abajo de esa piedra brotaban ciertos ríos, ¿verdad? Ríos de agua viva, pero no ha estado demostrado ni tampoco viene en la Biblia. Entonces no vamos a tocar ese tema, ¿verdad? Porque yo quisiera tocar nada más los temas que están bien fundamentados y por eso noto todos los versículos de la Biblia para decirles esto y es por esto, y esto es por esto, ¿verdad? O sea, para no meternos en problemas. Aquí anotamos que según la tradición judía, esa piedra reposaba el arco de la alianza, el lugar santísimo del templo de Salomón. Pero yo quiero quitar esta palabra, quitarla según, porque no era según. Ahí estaba el arca de la alianza. El templo se construyó para tener la presencia de Dios y ahí se puso el arca de la alianza. Ahí reposó hasta la destrucción del templo. Dicen que para el judaísmo es el punto donde comenzó la creación del mundo y ellos le llaman el ombligo del mundo, el ombligo de la tierra. Para el pueblo de Israel era el fundamento espiritual del templo, el lugar donde la gloria de Dios se manifestaba. Para los cristianos es el símbolo que apunta para la piedra angular que es Jesucristo. Fíjense todos los acontecimientos del monte Moria. En el monte Moria es el lugar donde Abraham estaba dispuesto a sacrificar a su hijo. Dice uno, bueno, ¿por qué tanto? ¿Por qué es el lugar que eligió Dios? Porque es el lugar donde Dios se manifestaba. Dice en Génesis 22:2, toma ahora tu hijo único, Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moria, y ofrécele allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Otro acontecimiento diferente. Dice que la manifestación de Dios siempre fue tan fuerte que para los cristianos apuntaba
que la verdadera piedra angular estaba sobre ese monte que se edificaba. Quiere decir que era figura y sombra. ¿Cómo es figura y sombra? El Antiguo Testamento es la sombra de la manifestación de lo que iba a venir. Era la manifestación de Cristo. Ya estaba desde el primer momento, desde la creación, ya estaba manifestándose Jesucristo. Y Dios, en su divina gracia, ¿verdad?, ya nos estaba avisando que había un cordero que iba a ser inmolado y que sobre él iban a estar fundamentados todas nuestras vidas. Aleluya. Aquí tengo la línea del tiempo de los acontecimientos del Monte Moria. Me quiero ir un poquito rápido porque ya se me pasaron 12 minutos y necesitamos más o menos terminarnos en 45. Entonces, a lo mejor voy a tener que omitir porque de esto hay una información demasiado abundante. Y tienes que seleccionar y seleccionar como si fuera ofrenda, pues, ¿verdad? O sea, ofrendas, o sea, agarras lo mejor, de lo mejor, ¿verdad? Entonces tenemos que ir seleccionando para que el mensaje quede claro, ¿verdad? O sea, pero ¿qué es lo que ha acontecido en el Monte Moria? ¿Por qué tanta manifestación de Dios allí? Dice que entre el año 1900 y 1800 antes de Cristo, Dios prueba la fe de Abraham. Entrégame a tu hijo en holocausto. En el siglo XIII, Moisés y el tabernáculo. Durante el Éxodo, Dios ordena levantar un tabernáculo, una morada temporal para su presencia. En el año 957 a.C., Salomón construye el primer templo en el Monte Moria, sobre la piedra fundacional, el Eben Ha-Chakiva. Se edifica el templo de Jehová, ahí reposa el arca en el lugar santísimo. En el año 586 a.C. viene la primera destrucción del pueblo, del templo, por Babilonia. ¿Por qué se destruyó el templo? Si estamos hablando de la presencia de Dios en el templo del Monte Moria, el primer templo que se construyó por Salomón, porque en aquel tiempo, pues tú tienes la presencia de Dios allí y estás siendo bendecido, pero después el hombre, por su naturaleza pecaminosa, empieza a observar otros y empieza a adorar otros ídolos. Dios les advirtió muchas veces, ¿verdad?, que no adoraran ídolos de barro, ídolos de piedra, ídolos hechos por manos de hombre, ¿verdad? Entonces, Dios lo único que hizo fue retirar su presencia. A retirar su presencia, ¿verdad? O sea, los babilonios destruyen el templo de Salomón, ¿verdad? Y posteriormente caen cautivos, ¿verdad? Fue cuando los 70 años de cautiverio, ¿verdad?, en Babilonia. ¿Qué otro acontecimiento tenemos? La cúpula de la roca, los musulmanes construyen una capilla cuando se apoderaron de ella por los conflictos que les había mencionado. En eso mismo, quiere decir que esa cúpula ha sido, de todos esos acontecimientos, pero ha sido un lugar donde ha probado la fe, donde ha estado su